Hello guys, this is a recording video to the development about my tax number two in my English course. My name is David Ortiz, so let's start. Hola, ¿cómo estás? Hola David, muy bien por acá, gracias por preguntar. ¿Te ¿Listo para hacer? acuerdas de las 15 preguntas que te envié para que tú tomaras el rol de entrevistador y me las hicieras en inglés con un feedback en español? Claro que sí, David, me acuerdo perfectamente, estábamos justo en eso. Yo asumo el rol del entrevistador, te hago las preguntas en inglés, tú respondes y lo doy el feedback en español. Ya hicimos una pregunta y vamos a seguir con las demás, así que cuando quieras, continuamos Ok, exactamente no. con... Te voy a pedir el favor de que me hagas las preguntas desde el principio, desde la pregunta número uno. Por supuesto, David. Vamos a comenzar desde el principio con la pregunta número uno. Could you tell me how many churches there are in your city? Ahora voy a responder en inglés y cuando termines te doy mi feedback en español. I'm not sure how many church we have in my city, but in my neighborhood, I saw like three, four church. Perfecto, David. Te doy tu feedback en español. Lo hiciste muy bien. Tu respuesta fue clara y natural. Dijiste que no estás seguro del número exacto, pero mencionaste que en tu vecindario hay unas tres o cuatro iglesias. Y eso está perfecto. Solo un detallito. En inglés se diría three or four churches en plural. Pero fuera de eso, estuvo genial. Sigue así. Ok, sigamos con la siguiente pregunta, por favor. Claro que sí, David. Vamos con la siguiente pregunta. Do you know if there's a park near your house? Adelante con tu respuesta en inglés y después te doy el feedback en español. Yes, I have a park in my neighborhood, across like three streets. Then get a lot of trees, a little part to the chives, and it's a lot natural. It's really nice to spend a good time on Sundays, on Saturdays, or just depends which days you have the time and you feel the vibes to spend a little time in the park. Excelente, David. Te doy tu feedback en español. Lo hiciste súper bien. Describiste el parque de manera muy natural, mencionando que está a unas tres calles, que tiene muchos árboles y una zona para niños. Eso le da un toque muy personal y real a tu respuesta. Solo un detallito. En inglés dirías, it has a lot of trees and a little playground for the kids. Pero fuera de eso, está genial. Ok, gracias. Siguiente pregunta, por favor. Con mucho gusto, David. Vamos con la siguiente pregunta entonces. Would you mind telling me how often the police come to your neighborhood? Adelante con tu respuesta en inglés y luego te doy el feedback en español. Well, I think the police just come when my neighborhood have some problems, some incidents, or some uh, crime scene, and they come because usually they just come when the people call them. Muy bien, David. Muy bien, David. Te doy tu feedback en español. Lo hiciste muy bien. Explicaste que la policía solo viene cuando hay algún problema o incidente en el vecindario y que usualmente solo llegan si alguien los llama. Eso quedó muy claro y natural. Quizás solo podías pulir un poco la estructura diciéndolo como I think the police only come when there's some problem or incident and usually they come if someone calls them. Pero en general lo hiciste excelente. Vamos a seguir con la siguiente pregunta cuando estés listo. Sigue con la siguiente pregunta, por favor. Claro que sí, David. Vamos con la siguiente pregunta. Can you tell me if crime is lower now than before? Adelante con tu respuesta en inglés y luego doy el feedback en español. Well, I think right now we have a less crime. The city now feels safety. Um, we can go to the streets with Lo estás with haciendo muy with to to spend a good time outside.
Muy bien, David. Aquí va tu feedback en español. Tu respuesta estuvo genial. Mencionaste que crees que ahora hay menos criminalidad y que la ciudad se siente más segura, lo cual está perfecto. Solo un pequeño detalle. Podrías decir the city now feels safer en lugar de safety, pero en general se entendió perfecto. ¿Sigue así? Vamos con la siguiente cuando quieras. Ok, sigue con la siguiente pregunta, por favor. Por supuesto, David. Vamos con la siguiente pregunta. Do you know how many concerts or cultural festivals happen in your city every year? Adelante con tu respuesta en inglés y luego te doy el feedback en español. Okay, so I'm not sure uh, how many concerts we have per year, but I think they are a lot. It's pop, Mexican music, reggaeton, whichever artists for the different groups, for different um, songs. It just depends what kind of music you wanna listen and which ones concerts you wanna go. Excelente, David. Aquí va tu feedback en español. Lo hiciste muy bien. Explicaste que no estás seguro del número exacto de conciertos al año, pero mencionaste que hay muchos, con distintos géneros como pop, música latina o artistas varios para diferentes públicos. Eso quedó muy claro. Quizá podrías decir, it depends on what kind of music you want to listen to and which concerts you want to go to, pero en general tu respuesta fue muy natural y completa. Sigamos así. Ok, gracias. Sigamos por favor con la siguiente pregunta. Claro que sí, David. Sigamos entonces. Could you explain if young people have cultural activities available in your city? Adelante con tu respuesta en inglés y luego te doy el feedback en español. Yes, they do it. So, especially about your origin country, your religion, your your culture around your family. It's the fun about the young people still in the culture. Muy bien, David. Aquí va tu feedback en español. Lo hiciste muy bien. Explicaste que los jóvenes sí tienen actividades culturales, especialmente ligadas a su país de origen, su religión o la cultura familiar. Eso quedó claro y natural. Tal vez podrías pulir un poco la frase final diciendo algo como in that way young people still engage with their culture, pero en general tu idea estuvo muy bien expresada. Vamos por la siguiente cuando quieras. Sí, sigue con la siguiente, por favor. Claro que sí, David. Vamos con la siguiente pregunta. How many traditional dishes are served in local restaurants? Adelante con tu respuesta en inglés y luego te doy el feedback en español. So about the how many traditional dishes are served in the local restaurants, we have Muy bien. many dishes. So we have Thai restaurants, Chinese restaurants, we have Mexican restaurants, Arabic restaurants. We have different dishes to get. It just depends about the mood and what do you want to taste it. But usually you can taste different dishes every weekend. Excelente, David. Aquí va tu feedback en español. Lo hiciste muy bien. Explicaste que hay muchísimos platos tradicionales porque hay restaurantes de todo tipo, tailandeses, chinos, mexicanos, árabes, etcétera. Eso deja claro que hay una gran variedad. Solo un detallito puedes decir, it just depends on your mood and what you want to taste. Pero en general tu respuesta fue muy natural y completa. Sigamos así. Ok, sigue con la siguiente pregunta, por favor. Claro que sí, David. Vamos con la siguiente. Do you know if people in your city prefer traditional food or fast food? Adelante con tu respuesta en inglés y luego te doy el feedback en español. I think it just depends about the person, you know? So just some people prefer the traditional food or another ones just want the fast food. Again, it just depends about the mood. If you wanna really good food, or if you want just a hamburger from McDonald's, uh, Cars Junior, Wendy's. is- Excelente, David. Aquí va tu feedback en español. Lo hiciste muy bien.
Explicaste que realmente depende de la persona, algunas prefieren la comida tradicional y otras optan por comida rápida. Y mencionaste ejemplos como McDonald's o Carl's Jr. Eso estuvo perfecto. Tal vez solo un pequeño ajuste en lugar de depends about the mood, dirías depends on the mood, pero fuera de eso, quedó súper natural. Sepamos con la siguiente cuando quieras. Sigue con la siguiente pregunta, por favor. Por supuesto, David. Vamos con la siguiente pregunta. Can you tell me how important folklore still is in your community? Adelante con tu respuesta en inglés y luego te doy el feedback en español. It's nothing important, so I think we don't have important events about folklore here in my city. I wish, but it's not. Perfecto, David. Aquí va tu feedback en español. Lo expresaste claramente. Dijiste que el folclore no es tan importante actualmente en tu comunidad y que no hay muchos eventos al respecto. Eso está perfecto y se entiende muy bien. Tal vez podrías simplemente decir, it's not very important here, y eso ya lo deja claro. Sigue así. Vamos con la siguiente cuando quieras. Sí, sigue con la siguiente, por favor. Claro que sí, David. Vamos con la siguiente pregunta. Do you know if young people still take part in traditional celebrations? Adelante con tu respuesta en inglés y luego te doy el feedback en español. Yes, of course, then still part about cultural events or traditions, but again, it just depends about your culture, your parents' tradition, or which ones habits you grow up. Muy bien, David. Aquí va tu feedback en español. Lo explicaste muy claramente. Dijiste que los jóvenes sí siguen participando en algunos eventos tradicionales, aunque depende mucho de la cultura familiar o de las costumbres con las que crecieron. Está perfecto dicho. Solo un pequeño ajuste de inglés, en lugar de depends about your culture, sería depends on your culture. Pero en general lo hiciste muy bien. Vamos con la siguiente cuando estés listo. Ok, sigue con la siguiente, por favor. Claro que sí, David. Vamos con la siguiente pregunta. Could you explain if traditional music is still popular in your city? Adelante con tu respuesta en inglés y luego te doy el feedback en español. Uh, yes, I think then still with the traditional music in my city. Muy bien, David. Aquí va tu feedback en español. Tradicional todavía se mantiene viva en tu ciudad y eso quedó muy claro. La forma en que lo dijiste fue natural. Tal vez solo un pequeño ajuste sería decir, I think they still listen to traditional music in my city. Pero en general, lo hiciste genial. Vamos con la siguiente pregunta, cuando quieras. Sí, sigue con la siguiente pregunta, por favor. Claro que sí, David. Vamos con la siguiente. Do you know if live concerts bring many people in your city? Adelante con tu respuesta en inglés y luego te doy el feedback en español. Yes, I think the pop and the Latin music then bring a lot of people. Mm. Muy buen, David. Aquí va tu feedback en español. Lo hiciste genial. Dijiste que crees que la música pop y la música latina atraen a mucha gente a los conciertos en tu ciudad y eso quedó muy claro. Tu respuesta fue natural y directa. Sigue así. Vamos con la siguiente pregunta cuando estés listo. Sigue con la siguiente pregunta, por favor. Claro que sí, David. Aquí va la siguiente. Would you mind telling me how long it takes to get downtown in rush hour? Hablaste con tu respuesta en inglés y luego te doy el feedback en español. I think maybe it's just 4 minutes in rush time or 50 or almost an hour. It just depends about how so far you are about the downtown. Muy bien, David. Aquí va tu feedback en español. Lo explicaste muy claramente. Dijiste que podría tomar entre 40 a 50 minutos o casi una hora, dependiendo de qué tan lejos estés del centro durante la hora pico. Eso quedó muy natural. Solo un pequeño detalle en inglés dirías, it depends on how far we are from downtown. Pero fuera de eso estuvo perfecto. Ok, sigue con la siguiente pregunta, por favor. Por supuesto, David. Vamos con el siguiente. Do you know if your city has several bus routes? Adelante con tu respuesta en inglés y después te doy el feedback en español.
Yes, I think my city has several bus routes. I think is Muy bien, David. each Aquí va tu feedback en español. neighborhood has a bus route. Perfecto, David. Lo hiciste muy bien. Mencionaste que crees que tu ciudad tiene varias rutas de autobús y que cada vecindario tiene su propia ruta, lo cual quedó muy claro y natural. Sigue así, vamos con la última pregunta de la lista, que no estés lista. Okay, let's do it. Sigue con Vamos a la por ello. siguiente pregunta. Acudo a la última pregunta de la lista. Could you Por supuesto, David. Vamos con la última pregunta de la lista. Could you explain if traffic improved after the new streets or avenues were built? Adelante con tu respuesta en inglés y luego te doy el feedback en español. Okay, with the new streets or avenues, the traffic feels better. You less a few Perfecto. minutes to to take your way to home. So it's really Perfecto, David. Aquí va tu... sí. Muy bien, David. Entonces tu respuesta quedó genial. Explicaste que el tráfico ha mejorado y ahora toma unos minutos menos llegar a casa. Eso lo dijiste de forma muy natural y se entendió perfectamente. Excelente trabajo. Con esto completamos las 15 preguntas. Si necesitas algo más o quieres practicar otro tipo de diálogo, me dices. Así estoy muy bien. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima ocasión. De nada, David. Me alegra que te haya servido. Siempre aquí para ayudarte con lo que necesites. Claro que sí.